Buenas tardes, mi nombre es Julio César Huiza, estudiante de agronomía de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Vengo a dar explicación a algunas preguntas de la materia microbiología de suelos. ¿De qué dependen las actividades microbianas? Las actividades microbianas dependen de los factores intrínsecos y extrínsecos del suelo. ¿Qué consiste una comunidad microbiana? Las comunidades microbianas son la agrupación de grupos, de gremios, de poblaciones microbianas, las cuales al unirse conforman la comunidad microbiana. La diferencia entre riqueza y abundancia en las poblaciones microbianas. La riqueza es la cantidad de nutrientes que poseen las poblaciones microbianas y la abundancia son las cantidades, las variedades de especies microbianas que existen en el suelo. ¿Cómo aporta energía al ecosistema? Aquí vemos que eso es una cadena. La energía inicialmente es del sol. También encontramos fuentes de agua, encontramos macronutrientes, encontramos micronutrientes, animales muertos en descomposición y sus heces hacen una transición, a través de unas características de descomposición, pues ellos llegan a la tierra y pues se transforman en nutrientes beneficiosos para la renovación del suelo y también para nutrientes de las plantas. ¿Qué es un microambiente? Un microambiente es un lugar, un espacio pequeño, limitado, donde se producen las condiciones necesarias, adecuadas para la vida de animales o de plantas. ¿Por qué sucede la competencia de microorganismos? Las competencias de microorganismos sucede pues gracias a las grandes cantidades de nutrientes que hay en el suelo. Entonces estas proporcionan pues beneficios al suelo y pues desarrollo para poder que los microorganismos realicen sus procesos de transformación y de reproducción. Un esquema con vegetación del suelo. Acá podemos observar que en el suelo encontramos la biomasa, encontramos los macroorganismos, los microorganismos y encontramos también organismos que son beneficiosos y que son patógenos para el suelo y también pues para las plantas. Todo esto en conjunto pues da como renovación al suelo, muchos nutrientes al suelo y pues también buena productividad y desarrollo para las plantas. ¿Qué es la rizósfera? La rizósfera está situada en las raíces de las plantas. Es una interacción entre los microorganismos y las raíces de las plantas. Y allí es donde se produce el efecto rizosférico. ¿Qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano? Pues la región más activa de los microorganismos es cerca de las raíces de las plantas, porque como decía anteriormente, ahí es donde se realiza el efecto rizosférico, que es la interacción entre los microorganismos y los nutrientes del suelo en las raíces de las plantas. ¿Qué son las CBS? Es la costra biológica del suelo, que está compuesta por microorganismos macro y microscópicos, por hongos, por bacterias. Esto a su vez pues al acumularse pues se convierte en algo que le da mucha nutrición al suelo y también pues es beneficioso para las plantas. ¿Qué factores rigen el grado y tipo de actividad microbiana?
ya lo mencionaba anteriormente, estas actividades microbianas son regidas por los factores intrínsecos y extrínsecos. ¿Por qué es posible la especiación alopátrica? Por motivos geográficos, es decir, en las profundidades de la Tierra también existen ríos, existen paredes o cortinas de roca grandes que hacen que las especies se tengan que dividir, y al dividirse pues cada una forma un grupo aparte, lo cual les toca reproducirse en cada grupo y pues así nacen nuevas especies. ¿Por qué la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juega un papel importante en la sostenibilidad del ecosistema? Pues el papel importante y fundamental que ejerce es la fertilidad del suelo. Y entre más abundancia haya de microorganismos en el suelo, pues más grande es la biomasa, más grandes son los nutrientes que le van a aportar a las plantas y pues mejor el desarrollo y la productividad. 5 grupos microbianos. En eso encontramos las bacterias, los hongos, los virus, las algas, los protistas. Las bacterias transforman la materia orgánica, los hongos descomponen la materia orgánica, los virus son los encargados de intercambio genético, las algas y los protistas producen el oxígeno. Factores clave que controlan las dinámicas de la biomasa. Encontramos la temperatura, la humedad y el manejo del suelo. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de la biomasa? La variabilidad de la biomasa está gobernada por los factores de la humedad, de la temperatura, también de la acidez, es importante, y pues del manejo del suelo. También es importante mencionar la fracción lábil, que es la que tiene como característica tener las propiedades químicas en estas materias orgánicas, como lo es el carbono, las proteínas y los ácidos grasos. Esto proporciona, gracias a la fracción lábil, pues se proporciona nitrógeno que va a ser beneficioso para las plantas. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes de los ecosistemas pobres? Son los manglares. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado? Como lo mencionaba anteriormente, entre más cantidad de nutrientes haya en el suelo, entre más microorganismos, entre más procesos microbianos y entre más biomasa haya en el suelo, más nutrientes se le van a poder esparcir a las plantas y pues por ende van a tener una mejor vida, un mejor desarrollo y una mejor productividad. ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a las... Bueno, acá se puede concluir que es muy importante para los ecosistemas la restauración de estos ecosistemas, de estos suelos degradados, aumentando la biomasa, aumentando los nutrientes, los microorganismos, porque pues esto conlleva a la duración, a la restauración de los suelos y también a la restauración forestal y pues a conservar de una mejor manera estos ecosistemas. Esto era mi explicación. Muchas gracias.